Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Entonces este pasaje es muy precioso y es muy significativo. Siempre que nosotros encontremos detalles en las Escrituras, son muy significativos. Es interesante que seguramente muchas personas intervinieron en el nacimiento del Señor, en su crecimiento, pero la Escritura escoge e inquieta a Lucas a narrarnos ciertos hechos, especialmente este encuentro de Simeón con el Señor Jesús en la presentación. Entonces vamos a hablar hoy no tanto las palabras de Simeón, que es de lo que venimos tratando en el Evangelio, sino algunas cosas que la Biblia nos habla de Simeón. ¿Por qué? Hay un pasaje ahí, si usted quiere ir ahí en 1 Corintios 10, verso 11, donde Pablo nos habla un poco de la razón por la cual ciertas cosas fueron escritas. Ciertamente el Evangelio de Lucas fue escrito para mostrarnos el testimonio de Cristo, su nacimiento, su vida, su ministerio, su muerte y su resurrección. Pero hay muchos ingredientes muy preciosos, de los cuales nosotros podemos aprender grandes enseñanzas, lecciones para nuestra vida cristiana. Y entonces hoy vamos a aprovechar la vida de Simeón para aprender ciertas cosas para nosotros. Lo hemos hecho, lo hicimos con los padres de Juan el Bautista, lo hicimos con los padres del Señor Jesús, porque no son simplemente información, no simplemente cosas que Dios nos quiere decir, sino hay cosas que Él dejó escritas con un propósito. Y Pablo dice, hablando del Antiguo Testamento, claro, pero si es aplicable al Antiguo Testamento, lo es también al Nuevo Testamento. Dice ahí en 1 Corintios 10, 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, hablando de algunas pruebas que vivió Israel en el desierto, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces Pablo usa dos palabras, ejemplo y para amonestación. O sea, no son cosas que se escribieron porque sí, sino si están escritas, tienen pues muchas enseñanzas, pueden ser leídas de una manera histórica también, pero también pueden ser leídas como ejemplos. Y no solo situaciones, sino tenemos en las Escrituras mucha información acerca de personas, hombres como nosotros, pero que no fueron cualquier hombre, sino que sus vidas sirven de ejemplo aún para nosotros. La palabra que usa Pablo ahí en el griego es tupos, para hablar de ejemplo, que significa modelo o patrón, o una figura, o a veces nosotros usamos esa palabra, una señal. Entonces estos hombres que nos encontramos, ahorita vamos a hablar después de Ana, si el Señor lo permite, la profetiza, no son solo historias, sino son personas que el Señor dejó como señales para nosotros, como figuras de lo que debería ser a veces nuestra vida cristiana. Entonces desde esa perspectiva vamos a tomar la vida de Simeón para amonestarnos en el buen sentido, ¿sí? Para informarnos y para consolarnos en las Escrituras y aprender un poco qué es lo que el Señor espera a veces de aquellas personas que intervienen en sus caminos y en sus propósitos. Entonces volvamos a Lucas,
Esa palabra amonestarnos también que usa Pablo ahí es nousesia, que significa llamar la atención. Entonces es importante que nosotros leamos estos pasajes así, entendiendo que Simeón es una figura de tal vez aspectos que Dios quiere para mí y que Dios usa a Simeón para amonestarme a mí, para llamarme la atención a ciertos aspectos que son importantes, que hacen cualidades que hacen parte de aquellos que fueron seguidores o personas que tuvieron temor de Dios, y la Biblia las deja escritas para nosotros. Entonces dice ahí en Lucas 2:25, donde comenzamos: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Entonces nomás ya esa primer parte es muy interesante, porque el contexto histórico de donde se nos narran los hechos del nacimiento del Señor Jesús es un ingrediente que nunca podemos sacar de la interpretación bíblica. Cuando uno conoce el contexto de un evento, va a entender más claramente el evento. Y eso pasa mucho en las Escrituras. A veces cuando uno lee un profeta, Isaías, Jeremías, Malaquías, uno puede leer la profecía y entender algo. Pero si tú sitúas históricamente al profeta, la situación espiritual de la nación o la situación política de la nación, tú vas a entender más claramente por qué el profeta habló, ¿sí? A veces nosotros tenemos ese problema, no sabemos por qué habló Isaías de cierta manera, Jeremías. ¿Por qué? Porque no sabemos ni a qué rey le está hablando, ni en qué situación estaba Israel. Por lo mismo el Espíritu cargaba a los profetas para hablarles ciertas cosas. Entonces cuando uno estudia así por encima, sin ni siquiera leer libros del contexto histórico de Israel, nomás con los datos que nos dan los evangelios, nosotros podemos tantear el terreno espiritual en el cual se encontraba Simeón. Simeón vivía en Jerusalén, era un anciano de Jerusalén, un hombre, como lo vamos a leer, piadoso, pero el estado espiritual de Israel, de la nación, era un estado deplorable, y el centro religioso y político de la nación era la capital de Israel, era Jerusalén. Entonces todo giraba en torno a Jerusalén y en torno al templo. Eso es un asunto, eso era como los puntos claves de la perspectiva judía. Por eso cuando Juan en Apocalipsis ve la Nueva Jerusalén, ya dice, oye, no tenía un templo. Porque el centro del ambiente religioso de los judíos era Jerusalén, y el centro de Jerusalén, el templo. Pero cuando el Señor llega a Jerusalén, aún ya cumpliendo su ministerio, Él dice unas palabras tremendas de Jerusalén. Por lo menos leámoslas así por encima, como para ver el diagnóstico espiritual de la nación donde surge y donde vive Simeón, porque eso nos enseña bastante. Mira lo que hay Lucas 13, verso 33. Mira lo que el Señor dice de Jerusalén. Dice: sin embargo, Jesús hablando, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? O sea, Jerusalén, que era el sinónimo del centro religioso, del ambiente espiritual de la época, era un lugar contrario a los profetas de Dios. Y no los perseguían porque fueran profetas de Dios. Seguramente el mensaje de estos profetas era un mensaje que no era bien recibido, era un mensaje que no era aprovechado, sino que era odiado. Imagínate, la capital del ambiente religioso de la época, y era el lugar donde morían los profetas. Eso nos muestra que había una apatía total en el ambiente religioso de la época hacia la verdad y hacia Dios mismo. Eso nos muestra un poco el estado espiritual de la religión en la época. Era una religión, como el Señor mismo se los va a decir, era una religión que podía ser comparada con un cementerio, llena de sepulcros muertos. Una religión sin vida, sin temor a Dios, sin amor a Dios, y aún los pocos que hablaban en nombre de Dios tenían que ir ahí, pero a morir, porque era una ciudad que no gustaba de los profetas. A tal punto que Jesús dice: yo tengo que ir ahí porque ahí también voy a morir yo.
Una religión que tenía el centro espiritual ahí, el templo. Y habían de hecho del templo una cueva de ladrones. ¿Y por qué es interesante ver el contexto? Porque el contexto nos muestra que aún en un estado de mortandad espiritual, aún en un estado de persecución religiosa, aún en estado denigrante en el ambiente religioso, Dios puede tener hombres piadosos. Dios puede tener hombres justos. Dios puede tener hombres que amen la verdad y la sigan. Entonces, el ambiente espiritual de Jerusalén, un ambiente bien adverso, bien contrario. Un ambiente poco deseable para que una persona pueda ejercer la piedad. Es el ambiente donde aparece este anciano justo y este anciano piadoso. Eso nos enseña mucho a nosotros, hermano. Porque muchas veces la excusa que nosotros usamos es que nosotros estamos en un ambiente espiritual muerto. Es que estamos en un ambiente espiritual donde no hay verdad, donde no hay palabra. O estamos en un ambiente espiritual donde se está haciendo un negocio con el evangelio. Y esas cosas existen. No hay que negarlas, hay que denunciarlas, aunque tengamos que morir en Jerusalén. Pero eso no es excusa para que haya impiedad en la vida de aquellos que dicen que son seguidores de Cristo. Porque aunque Simeón vivía en Jerusalén, en medio de ese ambiente, era muy diferente, hermano. Eso nos amonesta, ¿no? Eso es una enseñanza para nosotros, que a pesar de que podamos vivir en un ambiente cristiano también, si se puede decir, apóstata, podemos ser luz. Hay un pasaje que yo pienso que expresa un poco lo que estamos hablando. Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 2. Dice, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Mira cómo el Señor habla de su amada. El Señor compara a su amada entre las doncellas como el lirio entre los espinos. Eso es como Simeón en Jerusalén. Simeón en el ambiente apóstata y muerto religioso de Israel. ¿Qué es el lirio y qué son los espinos? En las escrituras tenemos algunas referencias para entender qué son los espinos y uno muestra como ese ambiente que había en Jerusalén. Génesis, si quieren léalo conmigo, 3:18, el Señor trayendo un juicio y una maldición sobre la tierra, nos comienza a hablar de los espinos. Yo sé que algunos conocen estos pasajes. Dice ahí en el 18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Como lirio entre los espinos. ¿Qué son los espinos según lo que dice la palabra? Una tierra bajo maldición y bajo pecado. ¿Sí? Una tierra corrupta. Una tierra que se caracteriza por producir cosas malas. ¿Sí? Y eso era Israel, y eso era Jerusalén, a tal punto que hay un profeta, creo que Isaías dice que, hablando, y Apocalipsis habla así también, hablando de Jerusalén como Sodoma y Gomorra. Tremendo, ¿no? El ambiente religioso, pero muerto, podrido, lleno de inmoralidad, lleno de pecado, lleno de idolatría. Y en ese ambiente de espinos, de muerte, de maldición, de pecado en abundancia, aunque con tela religiosa, pero muerto, está Simeón. Otro pasaje ahí en Mateo 13, verso 7, también nos habla de los espinos, hablándonos de un tipo de tierra en el cual es sembrada la palabra. Porque no es que no haya habido palabra, es más, Simeón nos va a decir que muchas de las cosas que él está viendo es porque Dios lo había dicho en su palabra. O sea, aún en el tiempo de Simeón, de tanta apostasía en Israel, habían personas que tenían su consuelo en promesas que Dios había dicho. ¿Y dónde las había dicho? Pues en su palabra. Pero ese lirio estaba entre espinos. Y mira que también pueden ser los espinos. Ahí Mateo 13, verso 7. Ahora, ¿qué son los espinos según este pasaje? El pasaje de Génesis nos dice que los espinos son
maldición, una tierra maldita, una tierra en pecado. Ahora el Señor nos va a usar también los espinos para hablarnos de algo. Dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Qué son los espinos? Un ambiente difícil para la palabra de Dios. Eso era Jerusalén, hermano. Hasta el punto que si usted era profeta en Jerusalén, podía morir en Jerusalén. ¿Sí? Hermano, si usted lee el Evangelio de el Evangelio de Juan, y usted estudia el Evangelio de Juan, usted puede ver que grandes porciones del Evangelio de Juan son discusiones del Señor Jesús. No son enseñanzas, no, son discusiones. Hay muchos versículos que nosotros citamos que surgen en un ambiente de oposición, de contrariedad y de discusión entre los judíos y Cristo. Y si usted mira el contexto donde sucedieron esas discusiones, todas sucedieron en Judá y especialmente en Jerusalén. Era un ambiente hostil, era un ambiente donde la palabra de Dios no prosperó. ¿Sabes dónde prosperó la palabra de Dios en el ministerio de Jesús? En Galilea. Y resalte, de los gentiles. No prosperó en Jerusalén, porque Jerusalén era un sitio como espinos, hermano. Los fariseos, los saduceos, los religiosos no gustaban de la enseñanza de Jesús. Un ambiente hostil, eso también habla de los espinos. Y si lo fue en la época del Señor Jesús, en pleno ministerio, después del ministerio de Juan el Bautista, no pensemos 30 años antes, donde no existía, donde no había habido el ministerio de Juan y pues menos el que estaba haciendo Cristo. Era un asunto que realmente una época de mucha oscuridad para Israel. El Señor explica ahí en el verso 22 qué son los espinos. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, los espinos también, por lo que explica el mismo Señor, es el espíritu del siglo, el afán del siglo, las cosas que buscan los hombres de este siglo. Cuando eso abunda, es muy difícil que la palabra prospere, hermanos. Y todavía es peor cuando eso abunda entre los cristianos. La palabra de Cristo no puede hallar cabida en un ambiente así. Pero ¿cómo es lo que estamos diciendo de Simeón? Como lirio entre los espinos. Porque usted puede decir, no, hermano, es que acá hablar la verdad es terrible porque vivimos en un ambiente de mucha persecución. O hermano, no podemos hablar el evangelio porque es difícil, ¿no? De que hasta los hermanos están en un afán tremendo en las cosas de este mundo, preocupados por las riquezas, a tal punto que no pueden ni escuchar, no pueden ni reunirse, no pueden ni buscar de Dios. El verdadero pueblo de Dios es como lirio entre los espinos. Porque nosotros quisiéramos estar en otra situación a veces, ¿no? Y usamos muchas veces el contexto para justificarnos. Pero la amada es como lirio entre los espinos. Eso es una figura muy preciosa. O como Simeón en Jerusalén. O como la iglesia no fuera del mundo, sino en el mundo. Pero siendo lirio, no espino. ¿Sí? Que es bien diferente. Otro pasaje que nos habla de los espinos, Hebreos 6:8. Hablando de la tierra y del hombre en su estado de maldición, como lo leíamos hoy en Génesis. Pero la que produce, Hebreos 6:8, espinos y abrojos es reprobada. Entonces, cuando el Señor dice que hay un lirio entre los espinos, es que hay alguien aprobado en medio de un ambiente reprobado. ¿Sí? En medio de un ambiente que está condenado y destinado al juicio. En medio de un ambiente, y así le pasó a Jerusalén. Porque ellos le decían, Señor Jesús, mira estas piedras. Llevaban 40 años construyendo el templo de Jerusalén. Eso era algo impresionante, hermano. Una de las maravillas antiguas. Y Jesús mira y dice, sí, de cierto os digo que no quedará piedra sobre. Era una tierra llena de espinos y de abrojos. Y Dios usó a Roma
para traer juicio sobre esa tierra en el año 67. Tremendo, ¿no? Dice, y Abrojos es reprobada. Y como es reprobada, entonces, ¿qué va a hacer? Está próxima para ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Porque una de las pocas cosas para las que sirven los espinos y los abrojos es para el fuego. Cuando en la época necesitaban conservar una fogata o necesitaban hacer combustible por medio de fuego, espinos y abrojos. Eso habla mucho, ¿no? ¿Para qué sirve el hombre impío? Para las llamas del fuego, para la condenación. Pero Simeón es como un lirio entre los espinos, ahí en Jerusalén. Hablemos del lirio un poquito porque mucho espino, ¿cierto? Muy pesado eso de los espinos. Mateo 6, verso 28. ¿Qué es el lirio? Las escrituras. Sin hacer un estudio muy profundo, el lirio era una planta que crecía bastante en Palestina, en la región. De muchos colores. A veces cuando la palabra usa lirio se está refiriendo a muchos tipos de flores. A tal punto que los hermanos no pueden situarlo en uno. Pero como que el énfasis del lirio en contraposición al espino es que el lirio era una planta hermosa. Una planta específicamente, algunas que se citan son de colores preciosos, con hojas grandes, muy preciosas, que adornaba las llanuras. Y el Señor va a usar el lirio para hablarnos un poco de eso. Porque Simeón es como una planta preciosa en medio de tanta muerte espiritual. Entonces mira lo que dice el Señor ahí en Mateo 6:28. Y dice, hablando del vestido y de la comida: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Entonces, el lirio nos habla de la gloria que Dios le otorga a una de sus criaturas, a uno de sus hijos. Entonces, él ve el lirio, algo glorioso, precioso, que no lo pudieron obtener, como dice el mismo pasaje, ni los mismos reyes cuando se vestían y se decoraban, en comparación a una tierra infructífera y llena de maldición, los espinos. Entonces, así es Simeón en Jerusalén, algo precioso, algo glorioso, algo digno de ser recordado y de ser usado para enseñarnos y para amonestarnos a nosotros. Por eso hicimos esta introducción, para ver lo precioso de ver una vida diferente, una vida llena de temor de Dios en medio de un ambiente muy hostil, como lo era la Jerusalén de la época en la cual el Señor nació. Y ese es el mensaje del Nuevo Testamento siempre. Por ejemplo, Filipenses 2:15, desde el 14, hablándole de Pablo a la iglesia, él le hace una exhortación a la iglesia. ¿Para qué? Dice Pablo a la iglesia en el verso 14: haced todo sin murmuraciones y contiendas, porque eso es espino y abrojos. ¿Pero para qué? Dice Pablo: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. O sea, como que Pablo está diciendo, ustedes como hijos de Dios, como iglesia del Señor, son llamados a ser una generación de luminares. ¿Pero en dónde? ¿En el cielo? No. ¿No? Sino en medio de una generación maligna y perversa. Como Simeón en Jerusalén. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El Señor nos dijo que no somos del mundo, pero aunque estamos en el mundo, somos llamados a ser luminares en el mundo. Y qué bueno es encontrar una vida como la de Simeón, que nos habla de tantas cosas preciosas. Vamos a leerlo ahora sí. Lucas 2:25. Vamos a ver el lirio entre los espinos y la belleza de la vida de Simeón, porque cuando la Biblia habla de belleza, ¿a qué se está refiriendo? Porque nosotros tenemos unos conceptos de belleza muy distintos a los bíblicos, ¿no?
Entonces el concepto de belleza o de luminar de Simeón lo vamos a ver. Que son cosas, hermano, que hemos estado hablando y hablando, pero el Señor sabe por qué tenemos que hablarlas. A veces uno no gasta, y a veces como que uno, Señor, otra vez lo mismo, pero el Señor sabe por qué a veces tenemos que hablar otra vez lo mismo. Usted se da cuenta que va a ser muy parecido a las últimas enseñanzas que hemos visto los domingos y esto. Pero eso es lo que usa la Biblia para molestarnos a nosotros. Dice ahí en el verso 25, de aquí había en Jerusalén un hombre, no era un ángel. Sí, hermano. No era un serafín, era un hombre. Del mismo material en el que está hecho usted y en el que estoy hecho yo. Un hombre. Llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Entonces miremos las características que nos habla la palabra de Simeón. Primero, que era justo. ¿Qué significa eso de ser justo? La palabra que Pablo usa en el griego es dikaios, que específicamente significa honrado, correcto. También algunos diccionarios dicen que está en concordancia a los mandatos de Dios. Vea lo que dice la palabra de Simeón. Simeón era un hombre correcto, era un hombre honesto, era un hombre íntegro, que vivía conforme a la profesión de fe que tenía. Era un hombre que vivía conforme a la regla. Es más, la palabra que usa Pablo, dikaios, viene de diké, que significa regla o medida. Entonces, de alguna manera era un hombre que vivía según la regla de Dios. Y algunos diccionarios, porque en otros pasajes no se habla solo de la regla de Dios, sino según la regla de los hombres. Porque aunque los hombres no sean justos, sí tienen una vara justa. Eso es tremendo. Los hombres saben que es justo, aunque no sean justos. Por ejemplo, el hombre impío le va a exigir al cristiano que no se emborrache, porque él sabe que la justicia de Dios establece que no debe emborracharse, aunque él se emborrache. Es lo tremendo. ¿Sí? Hay un sentido de justicia que Dios dejó en la conciencia de todos los hombres. Y ese sentido de justicia era el que caracterizaba a Simeón. Entonces, ¿cuál es la amonestación de las Escrituras para nosotros en la vida de Simeón? O el ejemplo de Simeón. Que aún en un tiempo de oscuridad, aún en un tiempo de apostasía, de muerte espiritual en el ambiente del pueblo de Dios, se puede vivir conforme a la regla de Dios. Y se puede vivir conforme aún a la regla de los hombres. Hermanos, en medio de los afanes de este siglo y de la ambición de muchos de ser ricos, como decía Mateo, podemos vivir íntegramente, honestamente. Sí, eso es lo que nos está enseñando Simeón. Podemos vivir una vida irreprensible. Porque es que esas son las cosas que hablan. Eso es lo que nos hace diferentes a las personas impías. Cosas como la honestidad, hermano. Cosas como ser íntegros en la manera como nos relacionamos en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestros negocios. Eso habla de Cristo. Eso nos hace diferente al mundo. Y el mundo lo sabe, porque el mundo, como les decía, tiene una regla que su conciencia les dicta, aunque ellos no la vivan. Pero ellos saben qué es lo recto y qué no es lo recto. Pero es muy triste escuchar, tener consejería con una hermana que ella viene a decirnos que su esposo está siendo tramposo en los negocios del trabajo. Que su esposo está haciendo eso. Entonces uno dice, pero ¿cuál es la diferencia entre el cristiano y el del mundo si no son esas cosas? ¿Cómo somos lirios y a veces parecemos espinos? Esa es la enseñanza de Simeón. Y el Señor dijo, Juan dijo más adelante, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El Hijo de Dios se debe caracterizar porque es justo, es íntegro, es recto. Eso es lo que debemos aprender de Simeón.
Mira lo que dice Daniel 6, verso 3. Yo siempre les hablo de este pasaje, pero leámoslo hoy, que es muy precioso lo que se habla de Daniel. Y es interesante que lo que vamos a escuchar de Daniel, por la manera que uno lo lee, no son las mismas palabras de Daniel. Yo siempre les digo que esto es muy interesante porque son las palabras de los enemigos de Daniel. Porque es que la gente, aunque nosotros no querramos, va a hablar de nosotros, para bien o para mal. Yo no puedo actuar de cualquier manera porque, ¿se acuerdan cuando hablábamos el domingo del andar en Cristo? Que el andar en los animales limpios y los impíos se veía por la huella que se dejaba. Entonces yo no puedo decir, por ejemplo, estoy haciendo un negocio con usted. Y en un momento yo siento que el negocio no me está gustando, entonces yo levanto la maleta y me voy y acabo el negocio como yo quiero. Entonces yo puedo decir, no, pues de malas, yo lo hice así. El problema es que lo que yo hice, y yo le decía a esa persona que era cristiana, va a terminar diciendo, los cristianos son personas deshonestas. ¿Por qué? Porque usted está dejando una huella en lo que está haciendo. Los cristianos son personas tramposas, incumplidas, mentirosas. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? La gente siempre va a hablar, para bien o para mal. Lo interesante es ver que los enemigos de Daniel hablaban, pero aún en su hablar no podían hablar contra Daniel, porque ellos en su conciencia sabían que el hombre era recto. Recto. Dice, ahí en el verso 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. Que había un asunto, el rey iba a nombrar unos puestos y el rey veía que Daniel era diferente a los demás, tenía un espíritu superior, era una persona sabia, entendía y era íntegra, y eso hasta la gente en el mundo lo ve, ¿no? Hay gente que la gente en el mundo ve cuando las personas son así, son confiables, se les puede dar, pero también la gente sabe cuando no se le puede confiar a alguien. Entonces los sátrapas, al ver que Daniel era como el primer candidato al puesto, se llenaron de envidia, porque eso genera también envidia. La integridad genera envidia de los que no son tan íntegros, se sienten amenazados por la integridad de otros. Dice, porque en él había un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Sí? ¿Por qué el rey pensó? Porque aún el impío, aún el rey malo, aún el hombre malo, sabe que hay ciertas cualidades que son buenas en una empresa, en un negocio, en todo. Por ejemplo, usted lee Proverbios y dice así, el hombre diligente no estará sentado entre los pobres, sino entre los ricos se sentará. ¿Qué muestra eso? Que una persona que es honrada con su trabajo y diligente en su trabajo, siempre va a prosperar, hermano. Siempre la van a tener en cuenta por su trabajo. Pero también dice, el hombre perezoso es como humo a los ojos de su Señor. O sea, es alguien que causa molestia e irritación. Y eso uno lo ve en todo lado. Cristiano que sí, yo soy cristiano, pero es perezoso, es desacomedido. Eso nadie quiere tenerlo como empleado. Lo mismo, la diligencia, la honestidad, la gente dice, hay que dar. ¿Sí me hago entender? Entonces, no sabemos qué era lo que veía Daniel, venían en Daniel, pero lo que sí sabemos era que el rey ya le había puesto el ojo. Entonces eso causó problemas, y dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. La envidia llevó a estos hombres y los motivó para comenzar a buscarle las pulgas a Daniel, a escarbarle, a ver qué está haciendo este Daniel. Porque así, aunque nosotros no queramos, solo el hecho de decir que somos cristianos, ya todos los ojos están puestos sobre nosotros. ¿Cómo hacemos? ¿Sí? Hay que saberlo. Pero miren lo tremendo. Comienzan a buscar y se dan cuenta que Daniel es una línea recta. Es un hombre justo. No tiene movimientos para un lado ni para el otro. No es tramposo. Porque donde digamos en nuestro país a los políticos, a la gente en cargos importantes, comenzaban a buscarle las pulgas, comienzan a salir cosas, ¿no?
Pero mira lo que pasaba con Daniel, dice, en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. ¿Por qué? Porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Yo me ponía a pensar cuando leía el pasaje de Lucas, bueno, ¿y Lucas cómo sabía que este hombre era justo y piadoso? Dice que Lucas, que él sacó, su evangelio surge de una serie de investigaciones que él hizo. Cuando Lucas comienza a investigar, pues ya seguramente Simeón ya había muerto. Yo imagino preguntando Lucas a María y a José y tal vez a los vecinos, a los que escucharon. Y todos comenzaron a decir, no, ¿sabes qué? Es que ese anciano, ese Simeón, era un hombre recto, íntegro. Ese era un hombre... Si Simeón lo dijo, créale, porque ese hombre era... Yo me imagino a Lucas preguntando. Si Simeón lo dijo... Qué cosa, ¿no? A veces, por eso la palabra dice, digamos, de los ancianos, de los obispos, que tengan a un buen testimonio de los de afuera. O sea, que uno pueda ir, venga, ¿a usted qué le parece fulanito de tal? ¿Qué dice fulanito de tal? ¿Qué dicen los vecinos? ¿Sí me hago entender? ¿Qué dice la familia? ¿Por qué? Y dice Pablo algo bien tremendo. Para que no caiga en descrédito. ¿A Pablo le preocupa? Seguramente también. ¿Le preocupa que se hablara mal de una persona? Sí. Pero el problema es que si una persona cae en descrédito el nombre del que él profesa. En este caso, el Señor Jesús. Ese es el problema. Entonces comienzan a buscar y dicen dos palabras interesantes. Que no se halló falta ni vicio. La palabra falta en el hebreo es chehat, que viene de una palabra que es chahat, que significa corrupción. No había nada corrupto en Daniel. No había un negocio turbio. No había un negocio, ¿sí?, extraño. Él manejaba, su libro de cuentas era limpio. Como dicen por ahí, no manejaba una doble contabilidad. Yo me he sentado con hermanos que comienzan a contarme que manejan doble contabilidad, literalmente. No, hermano, imagina que llegó tal y para que esto y que no sé qué esto y que no sé, y yo comienzo y son hermanos y administran las ofrendas de la iglesia. Imagínate, eso no es de Dios, hermano. En ningún caso es justificable. Debemos ser ¿qué? Íntegros, justos. Esa es la amonestación para nosotros, que debemos ser justos. Señor nos ayude. La otra palabra, vicio, chalut, falta se puede traducir, algo que traiga blasfemia, o también se puede traducir negligente, ¿sí? Daniel no era negligente, ni tampoco hacía cosas que causaran blasfemia al nombre del Señor. No tenía arrugas, no tenía manchas. Daniel era un hombre como Simeón. Qué bueno, hermano, poder ver en las Escrituras eso. Y qué bueno ser exhortados a eso y llamados a eso, ¿no? Señor nos ayude. Volvamos a Lucas, aunque también no pierda el pasaje en él, que ahorita volvemos en otra parte, en la siguiente asunto. Dice que era justo y piadoso. La palabra que Pablo usa ahí es eulabes, que algunos diccionarios traducen la piedad como devoción, consagración, temor a Dios. O sea, porque hay personas que pueden tener cierto sentido de justicia y ser muy íntegro en sus negocios. Eso es hasta ahí en el mundo, ¿no? Pero no solo hay que ser justo, sino que hay que ser piadoso. O sea, una persona devota, una persona consagrada a Dios, una persona que tiene temor de Dios. Y eso es muy precioso, porque así como la justicia se ve, la devoción se ve. Dígame si no se ve.
Es más, yo le podría decir, entre los hermanos uno sin palabras ve quién es devoto, quién es consagrado, quién es piadoso y quién no. Sí, hay como cosas que muestran que, oye, este hermano es devoto al Señor, hermano es consagrado al Señor. Pero uno también ve cuando eso no sucede, ¿cierto? Entonces yo me imagino Lucas preguntando por Simeón y le decía, no, ese hombre era recto y no había hombre más piadoso que él. Un hombre que oraba, un hombre que amaba la fe, un hombre consagrado a Dios, dedicado a ese Dios que él predicaba. Eso es precioso también, ¿no? Lo mismo se dice de Daniel. ¿Saben qué es lo tremendo de Daniel? Dice, si vamos a encontrar una falla en Daniel, solo lo vamos a encontrar en relación a la ley de su Dios. ¿Qué estaban reconociendo estos hombres? Ellos sabían que Daniel era un hombre de piedad. Algunos diccionarios traducen la piedad como también religioso, pero en religioso en el buen sentido de la palabra. Porque a los cristianos no les gusta la palabra religioso, pero Santiago usa esa palabra. Si alguno profesa la religión sin mancha y sin pura, o sea que es una religión pura, genuina, que es caracterizada ¿por qué? Porque es una persona devota a Dios. Y Santiago dice, visita a los enfermos, visita a las viudas en sus tribulaciones. O sea, esa es la religión verdadera. Entonces la piedad es la profesión de fe que es visible, las personas ven. Entonces estos hombres dicen, no, si queremos meter en problema a Daniel, obliguémosle a no orar. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Daniel era un hombre de oración, de consagración, de piedad. Y eso es lo que nos está hablando también Simeón. Porque hermanos, lo que vamos a leer ahorita de Simeón es un asunto que el Señor no le dijo a nadie más. Imagínate lo tremendo, el Señor dice, Simeón, afirma tu fe y tu esperanza, porque no vas a morir sin que tú no veas al ungido de Israel. ¿Cuántos más podrían decir eso, hermanos? Habían muchas profecías, ellos sabían dónde iban a nacer, pero que el Señor le diga directamente a una persona, usted no va a morir hasta que usted vea esto. Eso habla de que esta persona era una persona íntegra, su vida era algo precioso, ¿no? Piadoso. Es lo que sigue diciendo Lucas, justo y piadoso. Mira la siguiente frase. Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y mira esa frase, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Ahora, yo quiero hablar un poco de la esperanza de Simeón, porque seguramente, y como lo vamos a leer en algunos pasajes, pero así rápido, vamos a ver que la esperanza de Simeón fue un agente determinante en la vida de Simeón. Porque es esa esperanza que había en el corazón de ese hombre, que era algo que el Espíritu Santo había puesto sobre él y le había hablado a él, lo que hacía que él viviera de cierta manera. Y eso es muy importante, uno va a encontrar ese tema mucho en las Escrituras. Entonces, por ejemplo, leamos Romanos 8, verso 24. Para ver qué es la esperanza. Elpis en el griego. Los diccionarios definen el asunto así. Esperanza es la acción de esperar, pero con una característica, con confianza. ¿No? Esperanza es una acción que hace una persona de esperar, pero la característica de la esperanza que describe la Biblia es que esa persona espera con alegría, con pasión, con deseo, ¿sí? No es como cuando usted espera en el banco, que le toca esperar, pero usted está ahí. No es esa, sino generalmente la Biblia indica que hay gozo, hay una alegría, hay algo que le trae satisfacción, por eso toma la acción de esperar, aunque parezca una contradicción decir que es una acción, pero sí es una acción, porque en algún momento se vuelve algo activo, algo constante, algo que lo lleva a usted a hacer ciertas cosas y a vivir de cierta manera, como lo que estamos leyendo. Dice Pablo ahí, hablando de la esperanza, hay muchos pasajes, pero yo quise escoger solo algunos. Dice 8:24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos,
con paciencia lo aguardamos. Entonces la esperanza es la acción de esperar algo que no vemos, pero que ha surgido de la promesa y de la palabra de Dios. Ahora, esa esperanza tiene unos frutos. En Simeón tuvo un fruto tremendo, pero esa es la exhortación también para nosotros, porque vamos a leer en las Escrituras que así como Simeón tenía una esperanza, ¿cuál era la esperanza de Simeón? Palpar con sus manos al Cristo, al ungido de Dios. Nosotros, por fe, el evangelio que nosotros traemos, trae en sí, intrínseco, una esperanza. Y no es que usted se va a hacer rico, esa no es la esperanza que trae el evangelio bíblico. Es una esperanza mucho mayor, porque las riquezas son corruptibles, pero nosotros esperamos un reino incorruptible, con promesas mucho mejores. Entonces miremos lo que causa la esperanza, o debería causar esa esperanza en nuestros corazones. Primera de Juan 3, verso 2. Dice, Juan hablándole a la iglesia. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Oye, hermano, eso hace una diferencia tremenda entre nosotros y Simeón. Simeón está bajo el antiguo pacto todavía. Simeón no tenía el Espíritu en él. Simeón no tenía una iglesia, ¿no? Vivía en Jerusalén, que era algo... Simeón no tenía el Nuevo Testamento, hermanos. O sea, hay muchas diferencias entre Simeón y nosotros, pero ahora nosotros somos hijos de Dios. Y dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, la esperanza de Israel era que el Mesías viniera. Ahora que el Mesías ya ha venido, ha muerto y ha resucitado, ahora la esperanza de la iglesia es que Él vuelva. Que Él vuelva y se manifieste. ¿Sí? Esa es la voz que debe surgir en la iglesia. Ven, Señor Jesús. ¿Sí? El Espíritu las Escrituras terminan así, hermano, diciendo el Espíritu, y la iglesia dice, ven, Señor Jesús. O sea, nuestra esperanza no es en este mundo, hermano, porque este mundo cada vez peor. Pero nuestra esperanza es que Cristo vuelva, ¿no? Dice Juan. Y cuando Él vuelva, dice para Juan, va a haber algo tremendo, va a haber una transformación. Seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Él vio a Cristo recién nacido. Nosotros lo veremos venir en las nubes en gloria y majestad. Y dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. Así como el Señor le decía a Simeón, es que póngase usted a pensar esto, que usted esté acostado y el Señor le diga, así como, no te frustres, no te amargues, no abandones. No vas a morir sin que veas a Jesús volver de las nubes. Que le diga el Señor a usted esas palabras, entonces te dice, wow, me voy a encontrar con el Señor, cara a cara. ¿Qué piensa usted? No, yo no puedo vivir de cualquier manera, me voy a encontrar con el Señor. ¿Cierto? Eso lo lleva a ser justo. O lo lleva a pensar, no, yo tengo que ser más fiel en buscar al Señor porque me voy a encontrar con el Señor. ¿Cierto? Esa esperanza hace algo en usted. Y por eso les digo que la esperanza de Simeón lo llevó a vivir de cierta manera. Y eso es lo que dice Juan. Mira lo que dice Juan. Y el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mira lo tremendo. Cuando yo tengo esa certeza de que voy a estar cara a cara, ya no lo va a tener en las manos, porque Él ya no viene como el Cordero, sino Él ya viene como el Señor a reinar. Y que yo voy a estar cara a cara delante de Él. Y ya mire lo tremendo, no es que como Simeón voy a comenzar yo a decir, sino que dice que cuando Él venga, Él va a decir de nosotros.
seremos conocidos como Él nos conoció. O sea, ya no es que Simón va a decir, este es el ungido, sino cuando Cristo venga, Él va a decir, este es mi siervo fiel, el que ha sido fiel en lo poco, póngalo en lo mucho. Pero también va a decir, siervo malo y negligente. Eso es tremendo, ¿no, hermanos? Eso es tremendo. Entonces, si yo tengo esa esperanza de que algún día me voy a presentar cara a cara al Señor, eso debe purificarme. Eso debe purificarme. Así todo Jerusalén se esté pudriendo, es que el Señor me ha hablado unas cosas tremendas a mí. Yo debo vivir conforme a esa esperanza que hay en mi corazón. Mira lo que dice Hebreos 10, verso 22. Porque parece ser que estos judíos a los que el autor escribe estaban perdiendo esa esperanza. Mira lo que el Señor le dice a este grupo de hermanos, que viene hablando de lo que estamos hablando en Juan, pero añade unas cosas. Porque la esperanza no solo trae purificación, sino además la esperanza nos ayuda para ser firmes. Eso es muy importante. Cuando yo estoy esperando algo y lo espero con alegría, eso me va a ayudar a mantenerme en pie y ser constante, que era algo que estaban perdiendo nuestros hermanos a los que le escribe el autor. Dice ahí en el 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Pero mira cómo dice el autor, purificando los corazones de mala conciencia. Entonces, es muy normal, por ejemplo, que cuando nosotros comencemos a hablar de ciertas cosas, usted se sienta reargüido. Eso es muy normal. Es muy normal que su conciencia les comience a decir, están hablando de usted. Y tal vez no, pero su conciencia sí le está diciendo que eso es para usted. Entonces usted necesita purificarse, hermano. Oh Señor, perdóname. La sangre de Cristo limpia eso. Límpiame de este pecado que estoy cometiendo, porque no estoy siendo justo, tal vez no estoy siendo piadoso. Límpiame. Eso es lo que nos está llamando la Escritura. A entender ciertas cosas, no para que usted se aleje, sino para que usted se acerque y se limpie. ¿Sí? No sienta que cuando los ponemos, o cuando no los ponemos, porque yo ni tal vez no tengo tanta, cuando la palabra lo expone, no es para que usted salga, porque esa es la característica del impío. Cuando el impío ve la luz, huye porque sus obras son malas. Como cuando usted prende la luz y hay una rata por ahí. La rata de una vez, o la cucaracha de una vez, ¿qué hace? Se esconde, pero no el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, al ver la luz, ¿qué hace? Señor, límpiame, sé propicio a mi pecador. Porque esto es para amonestarnos en ese sentido, no en un sentido de condenarnos, sino de volver a Cristo para que nos esté limpiando y que podamos ser hallados de una manera agradable a Él. Acerquémonos con corazón en plena certidumbre, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y nosotros sabemos que el agua pura, ¿qué es? La palabra. Y esa es la que nos lava. Gracias al Señor por su palabra, porque si no estaríamos... y a veces necesitamos lavarnos y lavarnos. Llevamos un buen tiempo lavándonos en estos temas, ¿cierto? Tema tras tema. Y a veces uno no se propone eso, pero bueno, el Señor sí sabe que necesitamos escuchar. Pero mira lo que sigue diciendo el verso siguiente. Mantengamos firme, sin fluctuar. Y mira esa frase, la profesión de nuestra esperanza. Esa frase es muy interesante. ¿Cuál es su llamamiento, su profesión como cristiano? Usted puede decir, yo fui llamado a esperar. Eso es tremendo, hermano, porque de esto no se habla, y es que esto no le gusta a la carne, porque la carne quiere todo ya. Un día eso me ha pasado muchas veces, pero un día yo como un poco frustrado y le decía al Señor, Señor, deberíamos hacer tantas cosas, Señor, y nosotros tan inútiles y tan...
Y el Señor me recuerda el ejemplo de Abraham. Entonces el Señor me decía al corazón, me hablaba, bueno, ¿a cuántas naciones le predicó Abraham? ¿Cuántos milagros hizo Abraham? ¿Cuántas cosas hizo Abraham? Yo sentía que Abraham fue recordado solo porque creyó. Tremendo, hermanos. Tremendo que muchas veces nosotros creemos que nuestra profesión es hacer. Y también incluye hacer en su momento. Pero nuestra profesión en sí, en su esencia, es esperar a Cristo. ¿Sí me hago entender? Y mantenernos firmes, sin movernos, hasta que Él vuelva. ¿Cuál es su profesión, hermano? Esperar a Cristo. Y mantenerme firme y fiel a lo que Él ha hecho. Nuestra profesión. O sea, lo que profesamos y confesamos es eso. Hemos sido personas que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. Y ahora esperamos que la luz, que la estrella de la mañana se manifieste. Esa es nuestra profesión. Cuando tenemos esa profesión de esperar en Cristo, en sus promesas, eso nos hace vivir de cierta manera. No estamos en contra de vivir o andar de cierta manera. Pero es que esa es la meta. Y nosotros tenemos el corazón es en la meta, no en los medios. Que eso a veces se ha perdido. Hay medios, ¿como qué, hermano? Como estas reuniones. Pero yo le garantizo, hermano, que si esta reunión no propicia en usted un deseo por estar con su Señor y que Él vuelva, no cumplió su propósito, hermanos. Nuestro deseo no es que usted llegue a ser el superapóstol de nuestra generación, sino nuestro deseo es que usted pueda ser preparado de tal manera que sea como una iglesia o una virgen santa y sin mancha para Cristo. Hay otras cosas, pero nuestra esperanza es esa. Y trabajamos en torno a eso. Porque si llegara el momento, como ha sucedido en la historia de la iglesia, que cayera el brazo de la persecución, fuéramos dispersados, odiados, robados y asesinados, eso no acabaría nuestra esperanza, porque nuestra esperanza es mayor. ¿Sí me hago entender? Hay cosas que se pueden acabar, hermano. Nosotros somos tan conscientes que lo que vivimos como iglesia en algún momento se puede acabar. Por cosas, problemas. Pero si se acabara la iglesia, no se acaba la esperanza, porque nuestra esperanza es mayor. ¿Sí me hago entender? Si algún día Dios decidiera, el hermano, el hombre del cielo, le hablaba de esto. Él tiene un libro que se llama así, el hermano Jun. Que si algún día Dios le quitara la voz, paralizara sus pies y nunca más le permitiera predicar la palabra, su esperanza no se acabaría. Porque su llamamiento no era ser predicador, sino era a esperar y a vivir a Cristo. ¿Sí me hago entender? Porque nosotros a veces amamos son otras cosas, hermano. Tenemos nuestra esperanza en ser un gran ministro, ser exitoso, tener la iglesia más grande. No, hermano, nuestra esperanza no es eso. Nuestra esperanza es mayor y debería ser mayor, que es poder vivir a Cristo, que Cristo se forme en nosotros para esperarlo algún día como una iglesia santa y gloriosa, sin mancha y sin arruga. Claro, cuando usted tiene esa meta, eso lo lleva a vivir usted día a día de cierta manera. Como dice el pasaje ahí, lo lleva a caminar de una manera firme, sin fluctuar. La profesión de nuestra fe. Pero hay un porqué, que siempre es la base de todo lo que, y aún de lo que Simeón nos dice, porque fiel es el que prometió. O sea, Simeón cuando coge al niño dice, sí, Señor, tú me lo habías dicho. Y de verdad, hermano, todo lo que Dios ha dicho es en el sí y en el amén. Mira cómo lo dice ahí Hebreos anteriormente, capítulo 6. Ya vamos terminando. No se me exaspere. Hebreos 6, verso 16. Quedan como 40 versículos.
Hebreos 6, verso 16. Dice: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Mira lo que está diciendo el autor de Hebreos. O sea, como para Dios ratificar las promesas establecidas en el nuevo pacto, Él no solo dijo, sino que lo interpuso con juramento. Hay juramentos por eso en el Nuevo Testamento no solo hablamos de la nueva fe, sino hablamos de un nuevo pacto. A tal punto que dice la Escritura que sin muerte no se ratifica el pacto. O sea, el pacto es tan serio que le costó la vida al Hijo. Y en ese pacto, mira, las promesas para Simeón eran grandes, estaban centradas en Cristo, como él mismo nos lo va a decir cuando lo leamos más adelante, en otra reunión. Pero las promesas que tenía Simeón no se comparan con las promesas que nosotros hemos recibido en el nuevo pacto como herederos de la gracia. Hay un lenguaje, algún día yo le pido al Señor que nos dé la oportunidad de estudiar la epístola a los Efesios, porque esa epístola tiene esa característica: conocer la grandeza de las riquezas de Cristo. Ese lenguaje, hermano. Las inescrutables riquezas. Son cosas que Pablo usa en ese libro que uno dice, ¿de qué está hablando Pablo? Y es que como creyente tenemos una gran cantidad de promesas, que esas son las que van a guardar nuestro corazón y afirmar nuestro corazón en la esperanza en Cristo. Y en la medida que nosotros vamos conociendo esas promesas y llenando nuestro corazón de nuestras promesas, como dice más adelante, nuestra ancla va a estar afirmada. Sí, porque es que a veces somos como personas que somos como un barco a la deriva. Hola para aquí, hola para allá. Entonces viene, hola para aquí, corre el cristiano para allá, corre para allá. Es un mar de turbulencias y de aquí para allá el cristiano, y eso todo lo golpea, todo lo afecta. ¿Por qué? Porque no tiene ancla. No tiene ancla. Porque el cristiano que tiene un buen ancla, o sea, ha firmado su corazón en las promesas de Dios, no se deja mover tan fácil. Aunque lo golpee, él tiene un lugar firme. Entonces, cuán bueno es conocer todas las promesas que hacen parte del nuevo pacto. Porque eso casi no se predica, hermano. Cuando nosotros hablamos de las promesas para los cristianos piensan ser feliz, tener casa, tener carro, tener... Esas son las promesas que nos hablan a los cristianos. Pero son cosas muchísimo mayores. Dice ahí: ¿para qué? A las cuales es imposible, en el 18, para que por dos cosas inmutables. Inmutables es que no cambia, que lo que Dios ha dicho, así va a suceder. En las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos, mira esa frase, un fortísimo consuelo. Uy, hermano, esto es muy precioso. O sea, Dios habló, Él no mintió, para que usted tenga un consuelo, y no un consuelo cualquier consuelo, sino un consuelo fortísimo, o sea, fuerte. Eso es para eso que el Señor nos está hablando. ¿Para qué? Para que tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Mira eso. Hay una esperanza, y sigue siendo una esperanza futura, que nos puede mantener firmes en el camino. Mira lo que dice el pasaje siguiente: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. O sea, las promesas, lo que Dios ha dicho, nos mantiene firmes y podemos anclar nuestra alma
en esto. Pero nosotros usamos la figura de que anclarla como un barco a tierra. Pero esta ancla no cae a tierra, hermano. Esto es todavía más tremendo. Sino esta ancla cae a la misma gloria del Señor, donde está Cristo resucitado. Mira cómo lo dice ahí el autor. Y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Mira lo tremendo. ¿De qué nos habla el velo? El velo nos habla de la separación. Y más adelante dice que Cristo atravesó el velo para presentarse delante del Padre con su sangre. El velo separaba pues el lugar santísimo del lugar santo. Entonces el lugar santísimo era un lugar a donde los hombres no podían entrar. Solamente el sacerdote una vez al año y con sangre en la fiesta. Entonces mira lo que está diciendo el autor. Hay lugares donde yo definitivamente no puedo entrar en este momento. ¿Como cuál? La gloria de Dios. Yo no puedo estar. Porque ahorita es por fe, por esperanza. Si lo fuéramos, si lo viéramos, no sería fe y no sería esperanza. Pero miren lo tremendo. Las promesas y los sí y amén de Dios hacen que mi alma se refugie en lo que no vemos. ¿Sí? Hace que mi alma penetre al lugar donde mis ojos no pueden ver y hacen que mi corazón esté afirmado en las promesas de aquel que fue glorificado. ¿Eso no le parece a usted precioso? Usted no puede entrar con sus pies al lugar más santo, al trono y a la presencia de Dios. Pero sí puede entrar por medio de las promesas que Él le dio. ¿Y saben qué es lo tremendo? Aunque usted pueda vivir en esta tierra, su corazón puede estar anclado a los cielos. ¡Qué cosa tremenda! ¿A usted no le parece eso tremendo, hermano? Que aunque vivimos y pasamos, no nos dejamos mover porque nuestra esperanza ha hecho que nuestra alma esté anclada en la gloria. Y usted mira a Pablo, a Pedro y a estos hombres cuando hablaban de su fe, y ustedes veían que estos hombres no tenían una fe terrenal, sino que su alma estaba anclada a los cielos. Por eso Pablo habla de la visión celestial. Su alma anclada en promesas que lo llevan a ¿qué? A anclar su alma en lo eterno. Por eso dice Pablo, si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. O sea, deje que su corazón penetre, pase por el velo y llegue al lugar más santo y ancle su alma allí. Eso es precioso, hermanos. Estos pasajes son preciosos. ¿Cuál era el pecado a los que le escribe, hermano? Ellos estaban abandonando su fe, frustrados, postrados, porque las circunstancias que ellos estaban viviendo estaba destruyendo su vida espiritual, su fe. El autor dice, ¿cómo no vas a creer en Dios si Dios habló de una manera inmutable y puso un juramento? Ancla tu corazón, tu ser, en la esperanza que está atrás o después del velo. O sea, la gloria, lo que no vemos. Hermano, Simeón llegó a la vejez y se mantuvo firme hasta el que alcanzó la promesa. Y el Señor nos enseña a través de esta vida que muchos de los temores, por ejemplo, ese siempre ha sido un temor, no poder acabar la carrera, no poder llegar a lo que el Señor había prometido y que deberíamos llegar. Pero estos hombres ancianos son un ejemplo de fidelidad al Señor, ¿no? Estos días que han partido tantos hermanos preciosos con el Señor, uno ve que se puede llegar a la vejez siendo fiel, hermanos. Y esa es la enseñanza de Simeón, ¿no? Que aún llegó a su vejez y se mantuvo justo, piadoso y con una esperanza que le llevó a alcanzar las promesas que Dios había hecho. Terminemos leyendo Lucas 2. Lucas 2. Definitivamente había una obra del Espíritu Santo en este Simeón. El Señor nos ayude. Dice en el 27, y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley,
Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, imagínate, tantos años esperando ese momento. Qué cosa preciosa, ¿no? O sea, imagínate una vida. ¿Quién sabe a qué edad le habrá dicho el Señor esto a Simeón? Pero fue una vida esperando, hasta que vio cumplida la promesa del Señor. Así nosotros, hermanos, llegará un momento que lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha hablado, vamos a ver cómo se cumpla. Eso hay que guardarlo en el corazón, hermano. Y dice, y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, esas palabras son muy preciosas, despides a tu siervo en paz. Qué bueno poder llegar a una vejez diciendo eso, ¿cierto, hermano? Ahora Señor, ya me voy en paz, ¿no? Conforme a tu palabra. O sea, había las promesas y la esperanza que tenía Simeón era conforme a la palabra que Dios le había dicho. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles. Aquí mira lo que el Simeón está diciendo, se está cumpliendo hoy en nuestros días, hermano. Y gloria de tu pueblo Israel. Y mira esta frase, con esa terminamos. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Señor nos ayude, qué preciosa enseñanza la de Simeón, ¿no? Qué precioso es poder ver el lirio entre los espinos. Qué bueno es poder ser exhortados con ejemplos así, ¿no, hermanos? De hombres que se mantuvieron firmes, sin fluctuar, hasta que alcanzaron la promesa. El Señor nos ayude a ser así, hermanos. Un pueblo que se mantenga firme y sin fluctuar. Ao leão de Judá.